Estamos en esta tu serie, Fuiste programado para servir. Fuiste programado para servir. Y estaremos comenzando el capítulo 3 a partir de este momento. Hablando de Efesios capítulo 4, versículo 11, cuando en su palabra Él nos dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. En el Efesios capítulo 4, capítulo 12, la palabra nos dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es su iglesia. El cuerpo de Cristo lo formamos tú y yo, querido hermano y hermana, a donde estemos. Ese cuerpo lo formamos tú y yo. Y uno vamos a formar parte de ese cuerpo como la cabeza, otro como las manos, otro como los pies, otro como algunos órganos vitales e importantes de este cuerpo. Así de la iglesia formaremos parte. Entonces, el fin de esto es perfeccionar a la iglesia, porque la iglesia se necesita de todos estos ministerios. Se necesita de evangelistas para salir a evangelizar. Se necesita de profetas para ir a profetizar en el nombre de Jesús y llevar una palabra revelada de lo alto. Se necesitan de maestros para enseñar, de pastores para enseñar también a la iglesia, para transmitir ese conocimiento, esas enseñanzas que tanto necesitamos en este tiempo. Así es que te quiero invitar a que te suscribas y para que no te pierdas ningún capítulo, que le des a la campanita ahí y nos sigas, que nos apoyes en eso. Entonces, un apóstol, comenzaremos hablando de un apóstol. Un apóstol es un servidor. Un apóstol es un propagador. Un apóstol es un predicador de la sana doctrina, de la fe, del amor, del poder. También es un hombre dedicado a Cristo, dedicado a propagar la palabra del Señor en los distintos lugares, en las distintas comunidades, en las distintas regiones, en los distintos países. Ese es un apóstol, aquel que Dios usa para propagar su palabra, para poner fundamento y crear, ¿verdad? Crear más iglesias. Lo diríamos así, la iglesia somos una sola, pero para referirme a esto, en cada lugar levantar una iglesia al Señor. En este tiempo pues le ponemos nombre nosotros, ¿verdad? Pero eso es lo que Dios ha llamado a alguien que es un apóstol, a servir a Dios con todo, a propagar la palabra, a llevar ese mensaje, a levantar casa en los distintos lugares o distintas naciones. Ahí es alguien usado por Dios. Así es que yo no sé si tú lo sabes, pero la palabra habla de 12 apóstoles. Ayúdame con algunos nombres de los más comunes. Hablaremos como el apóstol Mateo, ¿verdad? El apóstol Juan. Otro, el apóstol Pedro. Otro, el apóstol Bartolomé. El apóstol Esteban. El apóstol Judas, ¿verdad? Que lastimosamente traicionó al maestro por 30 monedas de plata. Entonces, hay 12 apóstoles que Dios formó, que Jesucristo formó en esta tierra para expandir su palabra a las naciones. Pues Judas traiciona al maestro. Pedro lo niega, ¿verdad? Pero después de que Judas Iscariote muere, entonces Jesús llama camino a Damasco a un nuevo apóstol. De Saulo lo transforma y lo llama Pablo. De Saulo lo transforma a Pablo, ¿verdad? Así que yo sé que tú lo sabías. Amén. Tú lo sabías, pero ese es parte del conocimiento que queremos compartir con cada uno.
Y ellos se les dio el poder y se les dio la autoridad para llevar el mensaje, y no solo para llevar el mensaje y que se pudiesen salvar almas, sino para resucitar muertos, para levantar los paralíticos, para hacer ver a los ciegos, para hacer oír a los sordos, para hacer hablar a los mudos. Jesucristo les dio poder y autoridad y los envió de dos en dos. Nosotros no tenemos límites. El Señor te puede llamar y me puede llamar para ser un apóstol, o te puede llamar para ser un profeta, o te puede llamar para ser un evangelista, o te puede llamar para ser un pastor, o te puede llamar para ser un maestro. Todo está en que nosotros nos dispongamos, en que nosotros le creamos, en que nosotros nos sometamos. Entonces es lindo servir a Dios siendo un apóstol. Pero hoy estaremos hablando también del profeta. El profeta es un mensajero de Dios, es un portavoz de las profecías de nuestro Padre, de nuestro Dios acá en la tierra. Es alguien que lleva una palabra y que es real, que lleva una palabra y es verdad. Es un mensajero de Cristo. Y esa profecía puede estar basada en las Sagradas Escrituras, porque en las Sagradas Escrituras hay muchas profecías que se han cumplido y muchas por cumplirse. Pero también puede ser una profecía nueva, algo nuevo, algo revelado por el Espíritu Santo, que te puede sorprender, que te puede hacer llorar, que te puede desquebrajar, que nos puede hacer quedar extasiados, porque de repente hay cosas que solo nosotros las sabemos, y el que está en el trono, aquel que se te puede revelar a ti y se me puede revelar a mí. Así es que Él te puede decir, tú estás padeciendo de un cáncer, o a ti te llegó una bendición hace poco, que nadie la sabía y que solo Dios la sabía y que se la reveló a su siervo el profeta, al mensajero de Dios, al portavoz de las profecías del Todopoderoso, de esas profecías que están escritas, pero también de esas profecías para un momento puntual, para un momento en que el Señor necesite revelarle la sanidad a alguien que esté enfermo, que necesite darle, proveerle algo a alguien que no tiene, alguien que le hace falta. Así es nuestro Dios. Y Dios habla de los profetas mayores y Dios habla de los profetas menores. Algunos de los profetas que más conocemos es Elías, el profeta de fuego. Isaías, aquel que profetizó que una luz iba a venir, y esa luz es Jesús. Samuel, el profeta Samuel, voz del que clama en el desierto y anunciaba la venida de nuestro amado Jesucristo. Aquel que anunció que Jesús iba a llegar al Jordán para ser bautizado y prepararse para llevar ese mensaje a las naciones y en especial a su pueblo directamente. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga más. Tú eres alguien importante, tú eres alguien que Dios ha llamado y que ha querido programar para grandes cosas. Te invito a que te suscribas, te invito a que le des a la campanita, que le des un like, y quiero motivarte a que te levantes, a que vayamos por más, a que veamos lo sobrenatural de Dios en tu vida, en la mía y en la de tu familia. Hasta el próximo capítulo, si Dios así nos lo permite. Bendiciones.